Buenos días. Vamos a ponernos sobre nuestros pies ahorita, por favor, y oramos un poquito, amén. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios, por estas alabanzas. Recíbela, Señor, como una ofrenda, Señor, de tu pueblo. En esta mañana yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, tenga un fruto especial en la vida de cada uno, Señor, de nosotros, que nos ayude, Señor, a ser bendecidos durante el tiempo futuro, Señor, porque tu palabra es para siempre, Señor, permanece, y que así sea, Señor, en el día de hoy. Gracias, Dios, por cada uno de nuestros hermanos que están aquí, de los que están en línea también. Pido que cubras, que bendigas y que tu palabra, Señor, sea algo esencial, Señor, en el día de hoy para sus vidas, algo que les motive, Señor, algo que les anime, Señor, a seguir glorificándote, Señor, a ti. Gracias, Dios, por proveernos todas las cosas, este lugar y cada bendición, Señor, que tú nos has permitido disfrutar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero dar la bienvenida a Pastor Jimmy, Pastora Perla, con un fuerte aplauso a Dios por sus vidas. Son una bendición. También está Miguel, Margarita, que nos visitan después de algunas semanas. Que Dios les bendiga. La hermana Cata también, aquí está con nosotros, está junto con ellos también. Sean bendecidos todos, hermanos. Dáselo fuerte a Dios, el aplauso. Y también a estos jovenazos de pilas, pero viven en Ruiz, allá el matrimonio que está ahí. Bendiciones, que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Y todos ustedes, hermanos, bienvenidos también a los que están en línea, sean bendecidos y bienvenidos a este tiempo. Esperamos que Dios esté haciendo algo especial en nuestras vidas. Siempre siente uno esa seguridad con Dios. En la mañana, hace un rato, pude tomar un tiempo de oración con Pastor Horacio, con la hermana María. Y pude ver o sentir la presencia de Dios fuerte. Yo creo que Dios obra milagrosamente en nuestras vidas. Amén. Entonces, por eso es un motivo especial para darle la gloria, para decirle que Él todo lo puede. Amén. Él es nuestro todopoderoso, la verdad. Podemos descansar plenamente en Él en todo momento. ¿Sí? Muy bien, bienvenidos, hermanos. Si tienen una Biblia física en sus manos o si tienen en su celular también, pueden sacarla y ubicarse por ahí en el libro de Juan, una de las cartas del apóstol Juan, la primera, en el capítulo 3, verso 4. Por ahí vamos a estar en esa escritura. Pues antes vamos a leer esta parte, una parte de la escritura. Vamos a leer unos 6 versículos nada más, pero vamos a tomar en cuenta todo el contexto de esta escritura. Amén. Dice de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y saben, escuchen con atención, por favor. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Esto es interesante que podamos meditarlo, que podamos pensar en este versículo. Es muy importante. Y lo voy a leer otra vez. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y el 6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Recuerden que no es por nuestra propia justicia. Es que la justicia de Jesucristo nos fue puesta a nosotros. La justicia de Jesús.
Por eso es que somos justos. O sea, no somos justos por nuestras propias obras de justicia, sino que somos justos porque Cristo es justo y recibimos la justicia de Él a nuestra vida. Y dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no lo hace como un ejercicio. ¿Por qué? Porque la simiente o su palabra permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Recuerdan que hemos dicho que en el momento que nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ahí está el asunto de que no podemos pecar, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo, herméticamente sellados. Entonces, por eso no somos pecadores, ¿sí? Es importante que podamos verlo en esta manera, en la manera bíblica. Y dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Amén. Entonces, podemos imaginar una cosa. Imagina que alguien te dice que tiene un tesoro y te lo quiere dar a ti. Pero para llegar a ese tesoro tiene un mapa, o mejor dicho, tiene dos mapas. Un mapa donde te indica más o menos cómo llegar. Ese es el primer mapa. Y el primer mapa yo lo veo como esta parte de lo que es el Antiguo Testamento o la ley. Hasta el tiempo era algo completo, pero incompleto para el propósito real que Dios tenía para nosotros. En su momento fue muy especial y aún lo valoramos mucho por una cosa. Podemos ver como el medio mapa. Entonces, si alguien te da un medio mapa para llegar a un tesoro, vas a llegar a un punto en que vas a decir, ¿y ahora para dónde voy? Ahora para dónde voy a seguir. Me indica el mapa llegar hasta aquí, pero no me da la ubicación exacta en donde está el tesoro. Entonces llegas y ves ese medio mapa y está inconcluso. Llegaste a ese lugar que te indicó, pero ya no sabes más. Entonces veo yo en esto que es como un medio mapa, pero el otro mapa, el otro medio mapa tiene la dirección correcta hasta dónde está el tesoro y el cual te puede llevar hasta ahí. La ley finalmente tenía un propósito bien definido, que todavía en el tiempo algunos no hemos entendido cuál es el propósito real de lo que es el Antiguo Testamento o lo que es la ley. El propósito primordial de la ley del antiguo pacto era llevarnos a Cristo. No era otra cosa. Quiso llevarnos a Cristo y nos condujo hasta Cristo, lo que es el Antiguo Testamento o el libro de la ley. Entonces, cuando ya tienes ese otro medio mapa, puedes llegar al punto exacto donde está el tesoro. Y ahí es cuando nosotros nos encontramos con Cristo. Ahí es donde nosotros encontramos la libertad. Ahí es donde nosotros encontramos el perdón de pecados de una vez y para siempre. Ahí es donde encontramos los frutos del Espíritu cuando por fin llegamos a esa parte. ¿Sí? Llegamos a esa parte, al punto exacto donde finalmente Dios quería que nosotros llegáramos hasta ese lugar. Entonces el propósito de la ley fue llevarnos a Cristo, ¿sí? Fue llevarnos hasta Él. Dice el versículo 19 de
Gálatas 3:19 nos dice lo siguiente. Vamos a verlo. No lo tengo anotado, pero tenemos tiempo para eso. Ok, entonces el propósito primordial de lo que era la ley era llevarnos a Cristo. Dice, empieza de esta manera, en el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Es una pregunta. Fue añadida a causa de la transgresión. Por eso fue añadida la ley en aquellos tiempos. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Hubo un mediador en esto. Luego la ley, y es contraria a las promesas de Dios, dice la Escritura. En ninguna manera, porque la ley dada, o si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero no es por la ley la verdadera justicia. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es decir, por medio de Jesucristo nos fue dada. Pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley y encerrados para aquella fe que iba a ser revelada por medio de Jesús otra vez, ¿sí? De manera que la ley ha sido, escuche, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, es decir, nuestro tutor. Toda la función de la ley fue conducirnos a Cristo. Un tutor es como un maestro, alguien que educa, alguien que toma a un niño y lo educa de una buena manera. Así es como se aplicó la ley para nosotros, para llevarnos justamente a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese tutor. Nos ha entregado a Jesucristo. Estamos ya en Jesucristo. Por eso es que podemos decir, ¿sabes qué? No soy pecador. Por eso es que podemos decir con todo derecho, somos justos a los ojos de Dios. ¿Estamos seguros de eso, hermanos? Yo estoy seguro ahora de que así es, de que soy justo, de que no soy pecador. Soy un hijo de Dios. La justicia de Cristo vino a ser para mí lo que me ha liberado. Por eso es que soy justo. No porque hago cosas buenas, no porque predico, no porque damos a quien necesita. No, es por la justicia de Cristo que nosotros somos justos. Eso es bien machín, ¿verdad? Que no tuvimos que hacer nada, pero de todas maneras nosotros somos justificados a los ojos de Cristo. Qué bendición poder entenderlo en esta manera, ¿verdad? Saber que no somos pecadores. Saber que no somos personas injustas. Porque en Cristo nosotros somos justos. En Cristo hemos sido perdonados de una vez y para siempre. Algunas veces compartimos que Dios nos ha perdonado hasta por lo que podemos hacer todavía. O sea, eso como que no cabe muy bien en nuestra cabeza, ¿verdad? Pero comentaba yo durante esta semana con algunos hermanos de que cuando alguien hace bien a ti, cuando alguien te bendice, cuando alguien está atento de ti, cuando alguien te cuida, cuando alguien se desvive porque tú estés bien, no vas a poder golpearlo, no vas a querer golpear a esa persona. Es lo mismo con Dios. Es lo mismo con Jesús. Como Él está al cuidado de nosotros, como Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda, como la justicia de Él
nos fue impuesta a nosotros, no vamos a querer de relacionarnos con Él. No vamos a querer manchar su nombre, ¿verdad? No vamos a tener ese deseo, y menos en nuestro espíritu, que es nacido de nuevo. No vamos a tener ese deseo. No podemos hacer algo con alguien que nos trata tan bien, con alguien que nos cuida. No podemos hacer algo erróneo, ¿sí? Entonces, Cristo es entonces el mapa completo. Es nuestro tesoro. Es ahí donde nosotros entonces podemos descansar en su palabra de una manera especial. Es donde sentimos la confianza, la convicción de que estamos seguros en Él. Ahí es donde nosotros podemos descansar. Ahí es donde la iglesia del día de hoy puede descansar. Y ya no pensar como en el pasado. Recuerdo en muchas ocasiones todavía, después de que empezamos a entender esto, algunos pastores, amigos nuestros, se preguntaban a la congregación, ¿cuántos eran pecadores? Y todos levantaban la mano. Ya no es el tiempo este. Somos nacidos de nuevo. Somos hijos de Dios. Tenemos la justicia de Cristo en nosotros. Ya nos es dada. Tenemos entonces la ubicación correcta en Cristo. Tenemos todo, tenemos el tesoro que nosotros necesitamos. Y una cosa, ¿saben? Y eso hay que entenderlo bien. ¿Saben que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y los pecados del mundo? No es como una mujer en su cocina. No es como cuando limpian esa tablita que tienen ahí para picar la cebolla, para picar el tomate, para picar la carne o lo que piquen ahí en esa tablita, que de pronto se ensucia y bueno, le ponen cloro, le raspan y la limpian bien. Hasta podemos imaginar que Cristo no lo hizo de esa manera porque esto es sobrenatural. Es sobrenatural lo que Cristo hizo en nosotros. Pero sí nos quitó el pecado que había en nosotros. ¿Sí? Nos raspó bien y ahora ya no somos más pecadores. Apareció Él para quitar nuestros pecados de una vez y para siempre. Y eso es gracia. Porque recordamos Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si hubiera sido nuestra propia justicia, créalo que no sucede esto. Si hubiera sido porque había 2, 3 buena onda sobre la tierra, no hubiera sucedido. Hermano, por eso es que nosotros podemos venir a Jesús, al trono de su gracia, con confianza y encontrar la misericordia que necesitamos. Así de fácil es. No tenemos que esforzarnos, porque entiendes esto, lo que mencioné antes. No puedes estar ofendiendo a alguien que te cuida. Al contrario, vas a querer cuidarlo. Vas a querer decirle cosas bien, ¿verdad? No vas a querer hacer algo mal en contra de alguien que te cuida. ¿Sí? Ese es el punto. La gracia de Dios nos ayuda a hacer esto. Porque por fin podemos entender que Cristo apareció y quitó los pecados de nosotros y los pecados del mundo. Sí, los pecados del mundo, pero ya sabemos que tienen que responder con fe y de manera positiva a lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Quien responde con fe y de manera positiva es salvo y sus pecados son quitados. Y así es como sucedió con nosotros en el día de hoy. Versículo 5 dice, y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En Cristo no hay pecado. Versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora conocemos a Jesús.
Ahora sabemos de Él. Ahora podemos relacionarnos con Él. Muy especialmente. Versículo 9 dice lo siguiente. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica. Ahí está el asunto. El nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. La semilla, la palabra de Dios está en él. Y si va más allá, vemos que está herméticamente cerrado nuestro espíritu, el cual no puede pecar. No somos practicantes. El que practica algo se hace experto. Se hace experto. Alguien que hace ejercicio, bueno, pues va a adquirir mejores cosas en su cuerpo. El que se mantiene haciendo ejercicio se va a mantener más saludable. El que practica algo, lógicamente, se va a mejorar. Hasta el que practique el pecado, se va a mejorar en el pecado, desafortunadamente. Pero el que practica la justicia, también va a ir mejorando en su justicia, que ya le fue dada, que ya le pertenece. Pero es de practicar. Y practicamos nosotros la justicia de Dios. Practicamos amar a los demás, que es una de las razones de esta carta del apóstol Juan. El amarnos los unos a los otros. ¿Sí? Por eso Jesús resumió todos los mandamientos en 2 mandamientos importantes. Amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y volveríamos otra vez a lo mismo. A saber que no puedes ofender a alguien que te cuida, a alguien que te ama, a alguien que se desvela por ti. Es como, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana. Nuestros padres, por ejemplo, o ustedes como padres, no piden nada a sus hijos más que sean responsables en algunas áreas. Pero si son pequeños, ustedes los proveen alimento, ustedes les proveen medicina, ustedes se desvelan por las noches para que sus hijos estén bien, ¿verdad, papás y mamás? Es lo que hacen. Y ellos tienen que responder a su responsabilidad. Tienen que responder a los padres. Luego van a decir, no puedo ofender a mis padres porque me cuidan, porque están atentos a mis necesidades, porque cuando me duele algo, ahí está de volada el papá o está de volada la mamá, estando al tanto de los hijos, ¿verdad que sí? Les digo porque eso hacemos nosotros como padres, estamos atentos. Entonces, ¿qué más va a hacer Dios con nosotros cuando nos duele algo? Cuando tenemos una preocupación, cuando de pronto el enemigo nos cae con una enfermedad, ¿qué vamos a hacer? Dios va a estar atento a nosotros también. Va a estar atento a nuestras necesidades. Hermanos, son buenas analogías. Algunas veces he platicado con ustedes, con Hugo, algunas veces hemos platicado acerca de qué bendición poder haber llegado a Dios. Y no lo vemos en una manera tan natural, pero vemos sobrenatural, por ejemplo, dentro de la familia, dentro de los hijos. Ves la bendición de Dios, ¿sí? Entonces, como padres, lo mismo que Dios está al tanto de sus hijos, estamos nosotros también al tanto de las necesidades de nuestros hijos. Amén. Nosotros somos personas adultas ya, nuestros hijos están grandes ya, pero estamos atentos a sus necesidades. Todavía. Van a decir algunos, pero ya están grandes, ya pueden valerse. No, pero estamos al tanto todavía. Estamos bien. Y así Dios no va a cambiar su sistema con nosotros. Si pasa un año, si pasan 2 años, si pasan 30, 40 años, siempre va a estar atento a nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo voy a responder a Dios? ¿Cómo voy a acercarme a Él? Si Él me ha tratado tan bien. Ya en estas fechas tenemos cerca de 30 años o tal vez más que conocimos a Dios. ¿Y sabes qué? Siempre se ha mantenido fiel. Y es lo mismo, papás y mamás.
ustedes se mantienen fieles a sus hijos, ¿verdad? Aún si se porta alguien mal, de todas maneras permanece fiel el papá o la mamá. ¿Cómo vamos a hacer nosotros entonces con la fidelidad de Dios, que nos ha provisto de un cuerpo, que ha ordenado nuestro cuerpo de una manera tan especial dentro de nosotros, y que aún más nos ha dado todo lo que nosotros tenemos a nuestro alcance como una bendición? Eso es practicar la justicia. Así practicamos la justicia. Llévalo al terreno espiritual y llévalo también al terreno físico, al terreno personal. Vas a ver que es una bendición, algo similar en lo que ya tienes en regiones celestiales, pero en lo que tienes el día de hoy aquí. Contar como una bendición de parte de Dios. Entonces Él apareció para quitar nuestros pecados de una vez y para siempre. Amén. ¿Sabes qué? Tengo que dejar de ver eso y ponerme a pensar en este momento qué clase de Dios tenemos. ¿Verdad que es bueno? Si quieren, algunos pueden quejarse, no importa, está bien. Pero Dios va a seguir siendo bueno. Dios va a seguir siendo fiel. Hablamos de una escritura, no sé en dónde, pero esta semana hablamos de la escritura esa que dice que si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. O sea, ¿qué clase de Dios tenemos? Alguien que, ¿sabes qué? Te portas bien, viene y te abraza. Te portas mal, viene y te abraza de todas maneras. Y puedes decir, ¿sabes qué, papá? Eres el campeón. Porque así es Él. Así es Dios. Ese es el Dios que nosotros tenemos el día de hoy. Y siempre. No va a ser por un tiempo, va a ser para siempre. Entonces, también dice que apareció. Y saben que Cristo, saben que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Saber, ¿sabes qué es el significado? Es ser consciente. Usar plenamente sus sentidos y facultades. Observar, poner atención a las cosas de Dios. Nos dice, ¿sabes qué? Que pongamos atención en la palabra sabes. Que seas consciente de el peso que tiene esta parte de saber, Dios quitó mis pecados, pero ¿cómo es eso? O sea, de hacernos conscientes de esa realidad es algo importante, es algo tremendo. Que si te pones a pensarlo, en nuestra manera natural vamos a decir, no tengo pecados. No, pero entiéndelo. Sé consciente de todo lo que tuvo que ser para que nuestro pecado fuera quitado. Puedes tenerlo como tarea y pensar en esta parte, ¿cómo es que Él ha quitado mi pecado? ¿Cómo es que de un momento a otro ya estoy limpio? Ya soy una persona nueva. No más con una palabra, no más con arrepentimiento. Ya somos así. Y es cuando tenemos que ser conscientes de este paso tan importante que tuvo lugar. Nos hace falta, hermanos, usar todos nuestros sentidos en esto. Y es cuando, ¿sabes qué? Tenemos que llegar a la conclusión. Voy a estar con Dios en todo momento. Voy a estar con Dios cuando me vaya bien y voy a estar con Dios cuando me vaya mal. También voy a estar con Él. Cuando eres consciente de lo que sucedió realmente en este evento de parte de Dios.
Así son las cosas. Hermanos, todavía de veras, no sé por qué, pero veo todo esto en nuestra familia de Dios. Veo toda esta bendición en nosotros como sus hijos. Puedo ver toda bendición en nuestra familia personal, pero también en la de ustedes. Eso de ser conscientes es para todos nosotros. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué es que puedo disfrutar de la bendición? ¿Por qué es que puedo llegar y encontrar ese tesoro con libertad? Necesitamos ser conscientes de todo esto que ha sucedido, usar nuestras facultades, poner atención, el adquirir conocimiento de parte de Dios. También viene la palabra percibir. La percepción es la forma en la que nuestro cerebro interpreta las sensaciones a través de lo que vemos. En lo físico también. Pero viene de lo sobrenatural. A través de lo que ves en la palabra de Dios. Entonces apareció Él. Tenemos que saber que apareció para quitar nuestros pecados. Si no hay pecado en Él. Quitar es tomar. Lo tomó para sí Jesús. Recaudar, tomar nuestro fracaso, tomó nuestro pecado y nos ascendió como hijos de Dios. Son los significados que se dan en esta escritura. Somos ascendidos como hijos de Dios. Es algo tremendo. Como si tienes encima una carga. Como si algo cayó encima de ti y no te deja moverte. No te deja hacer nada. Pero que de pronto llega alguien y levanta aquello que está encima de ti y puedes estar en libertad. Fue lo que Jesús hizo para nosotros. Nos quitó la carga que teníamos. Así de fácil. O sea, son de las cosas que nos tienen que hacer reflexionar, nos tienen que hacer pensar. Hermanos, Él apareció, fue manifestado, se hizo visible, nos dejó en claro. Nos dejó en claro todas las cosas. ¿Sabes qué? Estos son los tiempos en que podemos nosotros vivir en la plenitud de Dios. Al conocer todas estas cosas, todo lo que sucedió con Cristo a favor de nosotros, nos hace vivir en plenitud. Nos hace vivir en esa gracia, en esa bendición de Dios. Nos hace meternos y ¿sabes qué? No querer salir de ahí. De esa manera. Es como sucedieron las cosas. Con todo esto nos ascendió como hijos, nos hizo sentar en regiones celestiales. Por eso es que todo aquel que permanece en Él no peca. No peca. El que permanece en Él. En el que vino Cristo y vive. No es alguien practicante. No es alguien que vive así como en el pasado. Es algo nuevo que se está viviendo el día de hoy con Jesucristo. Versículo 9 otra vez dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Sabes? Ocasionalmente lo hemos dicho.
De hecho, hablamos el viernes un poquito también en Arrayanes, de que ocasionalmente pecamos, a veces inconsciente o a veces consciente también, pero entendemos cuando hacemos mal. Entendemos cuando aquel que nos ha cuidado, aquel que nos ha amado, le hicimos algo y nos volvemos a Él, nos venimos a Él y encontramos esa apertura de bendición donde te puedes enfocar, donde puedes caminar con libertad hasta llegar a Él y recibir la gracia y la misericordia necesaria para tu vida. Ese es nuestro Dios que nos hace vivir realmente. No practica, porque la simiente de Dios, esto es aquella unidad biológica que permite la perpetuación de una especie. O sea, es eterno. Cuando eso sucede, cuando la simiente viene a ti, se queda ahí y se queda para siempre. No es con un plazo. Ni siquiera que queramos decir, ¿sabes qué? Quiero deshacerme de esa simiente. No vas a poder. Porque está sellado por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan en Apocalipsis aquella escritura que dice que había algo que contenía sellos y nadie podía abrirlos, sino solo uno? Y era Jesús. Es la simiente, ha permanecido y permanecerá en nosotros para siempre. Es su palabra. Amén. Por eso es que ahora la iglesia de nosotros aquí es diferente. Es diferente. Vive diferente. Está segura. Sabe que es importante. Sabe que tiene seguridad. Ha podido distinguir la iglesia de lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Eso es esencial para vivir en victoria día a día. Eso es esencial para nuestra vida, conocer todo esto. Hermanos, el que practique el pecado no le ha visto y no le ha conocido. Quien no conoce a Dios, sí lo practica, pero quien conoce a Dios, no. El que tiene la simiente de Dios en su vida no es un practicante. No vive de esa manera. Luego dicen, cuando ves a que es alguien bueno para comer, dice uno, el dragón se conoce en la forma que agarra el taco, ¿verdad? Así es. Entonces, de la misma manera, el que no practica la justicia, ya sabemos, pero el que practica la justicia, también sabemos. ¿Qué hace? ¿Quién es? Sí, es como suceden las cosas. De esa manera nosotros somos justos. Recuerda, Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Las ha destruido. Todo el nacido de Dios no practica el pecado. Y esa idea tenemos que saberla. Tenemos que conocerla nosotros. Porque ya algunas veces nosotros mientras oramos o mientras hablamos, algunas veces nos equivocamos. Algunas veces decimos que somos pecadores.
pero no somos pecadores. Ocasionalmente pecamos, sí, porque dice la Escritura que aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y nadie realmente ha amado a la esposa tal vez como debe ser amada. Y eso es algo bueno. Pero si no lo hacemos, nos es pecado. ¿Sí? Y llévalo a tu terreno, a tu situación actual que vives. Y piensa, si realmente no tenemos o ocasionalmente no cometemos pecados, pero no somos pecadores. Somos hijos de Dios. La simiente de Dios permanece en nosotros. La simiente, el nuevo nacimiento está sellado por el Espíritu Santo. Debido a ese sello, no somos practicantes de pecado. Reconocemos que nos equivocamos, pero no practicamos el pecado. No lo hacemos un ejercicio. Hermano, pero todo esto hace una manifestación de los hijos de Dios. El que es justo hace justicia, practica la justicia, es practicante de la justicia. El que es nacido de Dios ama a sus hermanos. El que es nacido de Dios es un hijo de Dios. Simplemente porque sabe amar. Porque hace justicia. Y esto es un tiro, hermanos. Esto es un tiro para nosotros. Esto es un tiro para todos nosotros que tenemos ya entendimiento. Y podamos ubicarnos y decir, ¿estamos practicando la justicia? ¿Estamos amando a nuestros hermanos? ¿Realmente estamos haciendo esto? No es algo imposible, no es algo difícil, es algo que está a nuestro alcance. El poder dar a otros. Pero llegado este momento, queda un interrogante. Cuando vemos todo lo que Jesucristo hizo, cuando sabes que Él apareció, cuando te haces consciente, cuando consideras, cuando tienes una percepción de las cosas, cuando sabes que Él apareció para hacer claro, para hacer visible todo, llegamos a un punto y luego nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Te quiero dejar con esa interrogante. Ya llegaste a un punto. ¿Sabes qué? No sé si soy muy optimista, pero por lo último que hemos visto en los últimos años, tal vez 2 años, creo que hemos llegado a un punto de conocimiento muy especial. Puede ser un poco antes de 2 años, pero hoy, ¿sabes qué? Siento ese privilegio como iglesia de que podamos tener el conocimiento que tenemos el día de hoy. Y es cuando todavía debemos de preguntarnos, ¿y ahora qué? De hecho, debí titular esto de esa manera. ¿Y ahora qué? O sea, cuando tienes todo servido, cuando sabes todo lo que Jesús hizo por ti, cuando a lo mejor de pronto, aunque sabes esto, pero te has portado mal, le has faltado el respeto a alguien, yo creo que tienes que preguntarte, si Cristo hizo todo por mí, ¿ahora qué?
¿Ahora qué me toca? Ya sabemos, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no antes las obras, pero después de que somos hechura de Dios. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué debo hacer? ¿Cómo encajo? ¿En dónde puedo servir? ¿En dónde puedo ayudar? ¿A quién le puedo decir? ¿A quién puedo ir? ¿Ahora qué? Te voy a dejar así con ese interrogante. Medítalo. Medita esa palabra.